tenía lastimosamente un final trágico, ¿verdad? Sea de nutrición o a causa de cualquier infección que le llevaba a causa de no haber mamado. Y a partir del siglo XX, ¿verdad?, se empieza a introducir los sucedáneos de la leche materna. Van a escuchar mucho este término, los sucedáneos de la leche materna, o leche maternizada, o la leche artificial, ¿verdad? Que usted conoce que la leche en lata, también hoy en día viene las fórmulas líquidas, ya también, que es un poco más fácil de administrar, ¿verdad? Pero nada nunca va a suplir la leche materna, nada, nunca. Vamos introduciéndonos en lo que es entonces la lactancia de todos. Bueno, comentar un poquitito también que existen causas, o sea, existen contraindicaciones de lactancia materna. Existen contraindicaciones. También los niños, claro, pero esta madre desnutrida, o sea, la desnutrición materna no es una indicación para dejar de dar de mamar, ¿verdad? Si bien la producción de la leche materna puede estar un poquitito disminuida, pero en teoría el cambio de nutrientes que tendría esta leche materna no es tan significativa como para evitar la lactancia materna. Eso sí, la madre va a tener que tener un seguimiento porque todos los nutrientes que los niños están necesitando están siendo retirados de ella. Entonces acá nos enfocaríamos en la mamá, ¿verdad? Madres con deficiencias nutricionales pueden producir un volumen ligeramente inferior, pero la composición no es tan considerable. Sufre algunas variaciones, pero no es tan considerable comparada con el de las otras madres bien nutridas. Vemos un poquitito de definición también, ¿verdad? Lactancia materna es la alimentación del niño con la leche de la mamá. Eso es lactancia materna. Hay otras definiciones que vamos a ir viendo también. Sabemos que la lactancia materna, la leche materna, es el único alimento que va a proteger al niño mediante el traspaso de defensas. Uno de los motivos por el cual la leche materna es única en su composición, porque ningún otro alimento va a transportar este tipo de nutrientes, que son las inmunoglobulinas, que se traspasan a través de la leche, ¿verdad? Y aparte que favorece el vínculo madre-hijo, que estuvimos hablando también en la clase pasada, de ese apego precoz, el apego precoz también favorecía la lactancia materna en esa primera hora. Súper importante también que ustedes sepan que la composición de la leche materna es dinámica. ¿Qué significa eso? Que va cambiando según las necesidades del bebé, ¿sí? Por ejemplo, la misma mamá, el mismo hijo, pero en días diferentes la composición de la leche va a cambiar, puede cambiar. ¿Por qué puede cambiar? De repente el niño se enferma o el niño tiene una gastroenteritis y requiere más glucosa, más lactosa, requiere más electrolitos, entonces va cambiando la composición del niño. Un niño desnutrido, por ejemplo, va a aportar más cantidad de agua, etc. Es el único que va cambiando a medida que el niño también va creciendo. La leche materna va cambiando según las necesidades nutricionales del paciente. Por eso, como les decía al inicio, la leche maternizada nunca se va a poder comparar con la leche de fórmula, ya que, la leche de fórmula no se va a poder comparar con la leche materna, ya que la fórmula tiene una composición estática, siempre aporta la misma cantidad de nutrientes. Ya la leche materna va cambiando según las necesidades del paciente. Bueno, entonces es dinámica, ¿verdad? ¿Cómo es la composición? Dinámica, y obedece a mecanismos de regulación neuroendocrina, le voy a ir comentando también, donde desempeña un papel importante nutrientes, sustancias químicas, la parte de celularidad también, pero más bien la parte hormonal, tanto materna como del niño también. ¿Y hasta cuándo debe de mamar un paciente? En realidad son motivos de discusiones también hasta cuándo dar de mamar, pero lo que está bien claro es hasta cuándo debe de mamar exclusivamente, ¿verdad?
exclusivamente hablamos que solamente lactancia materna, sin papilla, sin otro tipo de agua, de otro líquido, jugo, té, etc. La OMS recomienda una lactancia materna exclusiva hasta los 6 meses de vida. Estamos teniendo 6 meses de vida. Se sabe los beneficios que tiene el paciente a lo largo de su vida, no solamente inmediatamente para la nutrición, sino que para la prevención de muchísimas enfermedades, si es que se administra los 6 primeros meses de vida de forma exclusiva. ¿Sí? Una vez completada, ¿y qué sucede en esta edad? A partir de los 6 meses de vida, el niño ya está con un desarrollo neurológico para poder recibir otro tipo de alimento. No es que va a dejar de mamar, debe de seguir mamando, pero ya en esta edad el niño ya es capaz de introducir otro tipo de alimentos en su organismo, ¿sí? Ya cumple ciertas habilidades que le llevan a ser apto para consumir de alimentos sólidos o semisólidos, ¿verdad? Por ejemplo, ¿qué pasa en esta edad? El niño empieza a sentarse ya, se pone un poco más recto, ¿sí? Con apoyo, pero ya empieza a sentarse, empieza a llevar los alimentos a la boca y desaparece ese reflejo que tiene, el reflejo de la extrusión, se llama, que es un reflejo que el niño se le coloca algo en la boca y quita con su lengua, ¿verdad? Van a ver muchos que hacen eso con el chupete, le colocan el chupete, saca de la boca. Eso, por ejemplo, ya desaparece en esta edad. Entonces el niño en esta edad debería tener ya el desarrollo neurológico adecuado para recibir alimentos semisólidos, ¿verdad? Pero lo ideal es que debe de seguir lactando. ¿Y hasta cuándo debería de seguir lactando? ¿Qué saben de eso? ¿Hasta cuándo un bebé puede mamar? ¿Hasta cuándo un niño puede mamar? 2 años. Se recomienda mínimamente 2 años. Y después pueden seguir mamando. ¿Qué piensan ustedes? Según la cultura y según la creencia también, ¿verdad? Porque está mucho de eso de la creencia, ¿verdad? ¿Hasta cuándo un bebé puede mamar? ¿Verdad? ¿Quién piensa diferente? Le pregunto yo a un paciente de 5 años, ¿qué piensan ustedes si le ven a una mamá dándole el pecho materno a un niño de 5 años? ¿Qué piensan? Choca un poco, ¿verdad? A mi hermano mamó a los 4 meses. ¿Qué piensa usted? ¿Le va a seguir alimentando? ¿Sigue siendo una alimentación? ¿O es costumbre? ¿Verdad? ¿O es maña? En realidad la leche materna, como bien les dije al inicio, tiene una composición dinámica. ¿Qué significa eso? Si el niño, hipotéticamente, sigue mamando hasta los 5 años, la composición de la leche va a cambiar, pero nunca va a dejar de alimentarle. Nunca. Porque la madre detecta a través de la saliva del niño las necesidades nutricionales del niño. Ahora bien, el niño ya es un paciente escolar, no va a hacer su alimentación principal, obviamente, porque el niño necesita proteínas, necesita más carbohidratos, no va a hacer. Pero daño no le va a hacer y tampoco no le va a dejar de nutrir, le va a seguir nutriendo. Solo que está mucho en la cuestión social, ¿verdad? Es mucho en la cuestión social. Porque lastimosamente nosotros vemos al seno de la madre como algo muy sexualizado. Entonces nosotros pensamos, o sea, en realidad, es la realidad actual. El seno de la mujer está sexualizado. Nosotros nos vemos como, y el niño ve el seno de la madre como su alimento, ¿verdad? Solo que hay tanto estímulo visual hoy en día, tanto estímulo visual, que puede llegar a afectarle psicológicamente al niño y por toda la creencia social también, ya que el seno de la mujer está sexualizado. Dios mío, le puede confundir. O un bebé, un niño ya que está caminando, que esté lactando todavía, eso le puede afectar en el futuro, en sus relaciones posteriores inclusive, ¿verdad? Claro que sí, lastimosamente en nuestra actualidad sí, ¿verdad? Porque hay tanta sexualidad expuesta que los niños cada vez están teniendo pubertad precoce, cada vez más precoce a los 9 años, y eso ya tienen su pubertad florida por el estímulo visual que hay en músicas, en internet, ¿verdad? Entonces, por eso hoy en día, bueno, hasta los 2 años, ¿y de quién depende si sigue dando de mamar? Y depende de
va a producir, porque si está succionando va a producir la leche. Entonces depende nada más que el niño y la madre. Si la madre decide ya posterior a ese tiempo o posterior a los 6 meses de edad, la mamá por algún motivo decide no dar de mamar, bueno, ¿verdad? Pero se le hace, hoy en día se habla mucho del destete respetuoso. El destete respetuoso es que vaya el destete de forma gradual, nunca de golpe, nunca ese quiebre en vínculo, ¿sí? Porque este rompimiento, este quiebre de ese vínculo madre-hijo puede tener una afectación al niño directamente en ese mismo instante o en el futuro. En cuestión hay una frecuencia, aumento de depresión, de inseguridades. Está tan relacionado con no el carácter, sino que no sé cómo explicarles de forma así psiquiátrica y psicológica, ¿verdad? Pero este rompimiento, este quiebre de vínculo madre-hijo de forma brusca puede tener consecuencias en la formación psicológica del adolescente o inclusive del adulto, ¿sí? Entonces se trata de no hacer ese destete de forma brusca. Hoy hablamos de eso, destete respetuoso, ¿sí? Les voy a ir comentando cómo explicarle después a la mamá cómo eso se puede hacer. Pero bueno, en síntesis, ¿hasta cuándo puede haber de mamá? Y hasta cuando quiera. No debería de ser bueno hasta los 2 años y punto, porque no se puede y no se puede, ¿verdad? No debería ser algo así vertical, sino que dependiendo de cada situación. Imagínense usted en un lugar donde la madre no tenga posibilidad de comprarle leche a su hijo y está desnutrido. Un ejemplo nomás les doy, ¿verdad? Y la mamá no tiene condición de comprarle leche y solamente tiene su leche materna aparte de su alimento. Entonces va a seguir tratando, una opción para ella. Entonces se evalúa a cada paciente de forma individual. Ahora sí, tenemos una edad mínima que es los 6 meses, que debería de ser inclusiva, ¿verdad? A partir de ahí ya es complementada con alimentos. Continúa la leche materna siempre y cuando sea posible. Hasta los 2 años mínimo es recomendable. ¿Y hasta cuándo? Hasta cuando la mamá y el bebé deciden. Esa es la realidad. Hasta cuando ellos deciden. Entonces tampoco nos vamos a ver, Dios mío, le está dando de mamar todavía, el bebé corre, después se va a mamar, después corre otra vez, se va a jugar. O sea, no podemos juzgar porque no sabemos también por qué sigue dando de mamar así. Yo conocí a un paciente que mamó hasta los 12 años. A los 12 años. Sí tenía TEA, tenía un trastorno del espectro autista. Y con un consenso con su neurólogo, psicopedagogo, etc., se decidió, digamos que, claro que es decisión de madre e hijo, pero no se desaconsejó su seguimiento, su lactancia, ¿verdad? Pero como te digo, cada uno tiene su historia por detrás, ¿verdad? Y por qué no cabe a nosotros juzgar, pero sí educar, ¿verdad? Que mínimamente 6 meses y lo ideal, mínimamente hasta los 2 años de forma principal, ¿verdad? Porque a partir de ahí el niño ya deja de ser lactante para ser preescolar. Ya no es más el alimento principal a partir de los 2 años. Bueno, ¿se acuerdan que hablamos la clase pasada de lactancia en la primera hora de vida, ¿verdad? Esto es algo así del año pasado, es bien actual, ¿verdad? De la Asociación Latinoamericana de Emergencias Pediátricas, de una actualización sobre lactancia materna, son datos así bien nuevitos, y esto siempre se está estudiando, ¿verdad? Sabemos que en medicina nada es absoluto, ¿verdad? Pero siempre nos guiamos por estadísticas. Si se administra esa lactancia en la primera hora de vida, tenemos 830.000 muertes evitadas si cada bebé fuera alimentado en esa primera hora de vida. 22% de muertes neonatales evitadas si es en la primera hora y hasta 16% si es que se alimenta en las primeras 24 horas. 3 veces más posibilidades de sobrevivir si se alimenta en la primera hora de vida versus 24 horas después. 15 veces más de morir, riesgo de morir por neumonía, y 11 veces más de morir por un cuadro de gastroenteritis, por ejemplo. Son datos que de repente se estudian en miles y miles de la población, pero si hay una posibilidad de evitar y de proteger, tenemos que tratar de hacerlo, ¿verdad? Por eso nosotros, el personal de salud, no
solamente los pediatras, todos debemos de ser promotores tenemos que ser fanáticos de la lactancia materna, ya que un día estos pacientes justamente que lactaron pueden ser pacientes de ustedes, clínicos, cardiólogos, oncólogos, ¿verdad? Entonces todos van a ser nuestros pacientes, independientemente de que ahora ustedes se especialicen, ¿verdad? Entonces todos debemos de ser promotores de la lactancia materna, ¿verdad? Del poder protector que tiene contra miles de enfermedades, una exageración también, ¿verdad? Cientos de enfermedades. Como les dije, debería de mantenerse durante los 2 primeros años. Diversos estudios han demostrado que a partir del año la leche materna se vuelve más rica en nutrientes, porque es dinámica, ¿verdad? Va a depender de lo que el bebé, de lo que el niño está necesitando, va a ir cambiando, pero nunca deja de alimentar, nunca deja de alimentar. Según la frecuencia también, ¿verdad? Inclusive se va a ir produciendo menos hasta que se deje de producir. Entonces se evita ese destete brusco, eso es lo que hay que evitar, ¿verdad? Bueno, y otro tipo de leche se recomienda, bueno, en realidad a partir de los 1 año de edad se sabe que el organismo del niño, ¿sí?, ya puede ir contra este tipo de alimentos. Le digo contra porque la composición de la leche de vaca, de la leche de cabra, no es ideal para el humano, ¿sí? ¿Y por qué tomamos? Bueno, porque es un complemento, ¿sí? Un complemento que con los años se fue utilizando cada vez más, inclusive en sustitución de este tipo de alimentación de la leche materna, se fue usando y se fue arraigando en nuestra cultura, y hoy en día utilizamos los lácteos como una fuente de alimento, ¿verdad? Solo que en realidad la leche de vaca así cruda, entera por sí misma, tiene una cantidad excesiva de proteínas pesadas que nuestro organismo muchas veces no puede eliminar, o cantidad de solutos que llegan a saturar nuestro riñón, ¿verdad? Y no podemos hacer un buen filtrado glomerular, que va haciendo un daño acumulativo, va haciendo un daño progresivo. Imagínense esta cantidad de soluto, de proteína en un riñón de un recién nacido, ¿sí? Hay mucho más riesgo. Entonces, se sabe que a partir de los 1 año aproximadamente el niño ya puede ir consumiendo esta leche de vaca, ¿verdad? Porque la vaca es lo que más se consume, puede ir consumiendo la leche de vaca sin que produzca un daño, siempre y cuando sea la cantidad adecuada, ¿sí? Menos de 700 ml día en esa edad, lo ideal, la cantidad segura en realidad es 500 ml día para la leche de vaca, porque si pasa esa cantidad, el niño tiende a anemizar, ¿sí? Tiende a ser anémico y tiende a tener riesgo de obesidad más adelante, ¿sí? Pero bueno, ¿cuándo puedes tomar leche de vaca? A los 1 año. Ahí puedes empezar a tomar leche de vaca, ¿sí? Sin que sea algo perjudicial para el paciente. Antes no, hay que evitar a toda costa dar la leche entera o leche de vaca, sea cartón, sachet, en polvo, ¿sí? Hay que evitar la leche de vaca antes de los 1 año de edad, ¿verdad? Bueno, vamos con algunos conceptos. Aquí llamamos lactancia materna exclusiva, es nada más y nada menos que la lactancia materna exclusiva. O sea, sin otro tipo de leche, sin otro tipo de alimentos, sin agua, sin jugo, sin té, sin leche de fórmula, ¿verdad? Es solamente leche humana, leche de la madre. Puede ser directo del seno, ordeñado o de algún banco de leche materna también. El banco de leche materna es como un banco de sangre, ¿sí? Son leche materna donada que deberían de ser estudiadas, o madres previamente estudiadas, saludables, que hacen su donación de leche, ¿verdad? Para justamente estos niños que no pueden lactar directo de su madre, ¿sí? Por algún motivo, una madre que sale de cesárea, va a terapia intensiva, una madre que tiene rechazo a su hijo por depresión postparto, una madre que vomitó, o una madre con VIH positivo, ¿verdad? Hay varios tipos de ejemplos que podrían utilizarse para hablar de niños que lactan por el banco de leche, ¿verdad? Bueno, entonces, lactancia materna exclusiva, no hay líquido, no hay sólido, solamente sus medicamentos, vitaminas, etc.
Eso sería lactancia materna exclusiva. Ya la lactancia materna predominante, que es aparte que el niño está tomando la leche materna, la madre ya le introduce algún tipo de líquido que no es la leche, ¿verdad? Por ejemplo, té, ya, ¿verdad? Jugo de frutas, agua. No que esto esté bien, ¿verdad? No que esto esté bien, pero está el concepto de cuando hay lactancia materna y hay otro tipo de zumo, jugo, té, etc. Muy común en nuestro medio también. Hay muchas personas que aparte de la leche materna le suele dar té de anís, ¿sí? Anís, manzanilla, orégano y todo, ya he visto que se le da. Doutora, isso aí pode ser introduzido na alimentação a partir de que idade? Nunca. Não é assim? Aí, Suco no es recomendado. Hoy en día no se recomienda jugos de fruta. Agua sí, agua sí. Agua a partir de que el niño empieza a comer, que estuvimos hablando que a partir de los 6 meses. Ahí ya puede tomar agua. Tecito, ya, por ejemplo, nosotros no recomendamos a los niños, ¿sí? Recién a partir de la edad escolar, ¿no? Porque ¿por qué yo daría un té? ¿Un té para qué? ¿Qué yo estoy buscando? Si yo voy a utilizar como medicina, hay mucho riesgo hoy en día con la medicina empírica, con los remedios caseros, porque nosotros no tenemos una dosificación y que yo no estoy en contra de los remedios naturales, ¿sí? Hay muchos que yo sé que funcionan, pero ¿qué pasa? Como no están estudiados, o sea, como no están dosificados, yo puedo estar sobre, ¿cómo digo? Sí, le puedo estar intoxicando a mi paciente. Entonces nosotros como médicos, a no ser que esté súper bien ya dosificado, que sea ya un producto hecho de, ¿verdad? Donde yo exactamente le voy a dar la dosis, ahí sí, ¿verdad? Pero los tecitos, los ya, nosotros no indicamos, principalmente en este grupo etario que está mamando, ¿verdad? Que su alimentación principal es la lactancia. Aparte que le quita, aparte que se puede intoxicar, le quita también el horario de la lactancia porque ocupa espacio en el estómago, por así decirlo, ¿verdad? Y le quita el horario de la lactancia. ¿Qué va a pasar con el niño? Se va a desnutrir, ¿sí? Se va a desnutrir, aparte que se puede intoxicar. Entonces, té no consumir, pero siendo un paciente, no sé, escolar. Pero yo como médica, yo no sé si le indicaría, dale un té de anís para que... Yo no indico, ¿verdad? No indico. Ahora los jugos de fruta, algo muy interesante, ¿verdad? El jugo de fruta está en nuestra vida como si fuera algo así súper saludable, porque es fruta, porque es natural. Pero ¿qué pasa con el jugo de fruta? Yo le estoy exprimiendo a la fruta, hablando de la naranja, ¿sí? Yo le estoy exprimiendo a la fruta y todo el contenido, los nutrientes, en realidad van con la pulpa de la fruta, porque no se le da la fruta entera, y aparte que se mezcla con agua, ¿sí? Y no va a consumir probablemente una naranja entera, va a consumir un cuarto de esa naranja porque va a estar mezclada con agua, con edulcorante, con azúcar. Entonces le estoy administrando no en totalidad de la fruta, no que la fruta no sea saludable, pero es mejor cuando alcance la edad de comer una fruta y agua aparte que una fruta mezclada con agua y con azúcar. Entonces nosotros no indicamos jugo de fruta como parte de la alimentación complementaria. Inclusive nosotros, ¿verdad? Nosotros si vamos a consumir jugo de fruta, también la misma cosa, estamos consumiendo la fructosa de la fruta, pero el resto de la fibra se desecha. Entonces le estamos también eliminando toda la anatomía de la fruta en sí, su estructura, que sirve, cada cosa tiene su porqué, ¿verdad? Su fibra, todo, y nosotros le estamos triturando, estamos perdiendo sus nutrientes cuando yo le estoy descomponiendo a un líquido. Entonces no es nutritivo, es algo erróneo, ¿verdad? Que con el tiempo, las nuevas guías se fue retirando el jugo de fruta. Ahora bien, hay algún tipo, por ejemplo, hay frutas que se utilizan en su totalidad, como la banana. La banana no se quita ahí de repente, pero uno va evaluando, ¿verdad? Va evaluando en cada grupo etario. Pero recién una vez que empieza a alimentarse el paciente. Y hablando de la lactancia materna predominante, es cuando el niño, aparte de la leche materna, está consumiendo otro líquido. O sea, que habla de los pacientes menores de 6 meses. Porque a partir de 6 meses tienen que consumir ya una alimentación complementada, ¿sí? A partir de los 6 meses. Que sería esto, ¿verdad?
que aparte de recibir la lactancia materna, el niño ya está consumiendo alimentos sólidos o semisólidos, ¿sí? Que a partir de los 6 meses. Sigue siendo principal alimentación la leche materna. El niño sigue siendo lactante, ¿verdad? Por eso su nombre es lactante, porque está lactando, porque su principal fuente de alimentación es la lactancia materna, la leche, ¿verdad? Por eso son lactantes. Bueno. Y luego tenemos la lactancia materna mixta o parcial, que es lo más frecuente hoy en día, que aparte de la leche materna, el niño está recibiendo también leche de fórmula o leche maternizada o la leche artificial en polvo, ¿verdad? Es lo más frecuente que van a ver, ¿verdad? En nuestra cultura. Luego está la lactancia materna en tándem, que ven ahí de diferentes. ¿Qué les llama la atención ahí? Las edades. De 2 edades distintas, ¿verdad? 2 edades distintas. Cabe un niño más grande y un niño chiquitito, una niña chiquitita, ¿verdad? De diferentes edades también. ¿Qué piensan sobre eso? ¿Se puede o no se puede? Se puede, ¿verdad? Hay una creencia también que se dice que los nutrientes se van todos para el niño más grande porque succiona más, etc. Pero en realidad se puede. Puede continuarse aún durante el embarazo si es que no hay ningún riesgo, ¿sí? ¿Cuándo, por ejemplo, podría haber un riesgo? Nosotros sabemos que cuando hay succión, ¿sí? Cuando hay succión del seno materno, se libera oxitocina, también llamada hormona del amor, que es secretada por la neurohipófisis, y esta oxitocina produce contracción uterina. Entonces, si la madre tiene riesgo de un parto prematuro, más bien parto prematuro, entonces se evita esa lactancia durante el embarazo. Al nacer el niño, sí, si la mamá quiere y el niño quiere y ella está dispuesta a lactar a los dos, puede lactar otra vez sin problema. Y como les dije anteriormente, como la leche materna es dinámica, ¿sí? Va cambiando según las necesidades del niño, esta leche materna se va a adecuar al niño nuevo, ¿sí? ¿Por qué al niño nuevo y no al niño que ya estaba lactando? Porque el niño que empezó a lactar es el niño más pequeño y el que va a estar en constante contacto con más frecuencia de la mamá, entonces se va a adecuar a ese nuevo bebé. Y el otro niño probablemente va a mamar o para dormir, como ya ven, pero menos de 6 meses no va a tener paciente cuando nace el otro niño. Entonces ya va a estar siendo alimentado por otros alimentos y ya no vamos a hacer exclusivamente leche materna. Entonces se adecua a ese nuevo bebé. Pero sí es posible, ¿verdad? Siempre y cuando la mamá así lo decida, ¿sí? No hay riesgos y no es que le va a administrar menos nutrientes a ese nuevo bebé, ¿sí? Y a eso se le conoce como lactancia en tándem. Está muy actualmente se utiliza bastante esto, ¿verdad? Y claro, el niño más grande va a ir haciendo su destete gradual, como les dije siempre, teniendo en cuenta ese destete respetuoso, cada vez menos, hasta que deje, y el otro niño continúa mamando, ¿verdad? Y acá tenemos la lactancia de múltiple, que no es nada más que darle de mamar a más niños, ¿verdad? A más niños, o mellizos, gemelos, trillizos, de múltiples, la misma edad, que se puede dar. ¿Y cómo será que no le va a faltar? Puede hacerse la lactancia materna exclusiva en mellizos sin ningún problema, porque la mamá va a producir la cantidad que ellos necesitan, ¿sí? Va a producirse. Entonces se puede dar, no es que sí o sí son mellizos o trillizos y la mamá tiene que complementar. No, puede producir. El cuerpo materno es capaz de producir la cantidad que ellos necesitan, siempre y cuando el niño esté creciendo adecuadamente, los niños. Y luego tenemos la lactancia materna diferida, que es la leche materna, ¿sí? Extraída o ordeñada, ¿verdad? O ordeñada, que no se da directamente del seno de la mamá, puede ser a través del biberón. Acá vemos por ejemplo una sonda nasogástrica. Esto puede darse en los niños que están internados en UTI, ¿verdad? De repente que no pueden lactar porque tienen algún tipo de dificultad respiratoria o alguna malformación a nivel de vías aéreas superiores, o no sé, o algo que le impida lactar, ¿sí? O una micrognatia. Entonces se puede dar leche materna no directamente del pecho, ¿sí? Acá, por ejemplo, a través de una sondita, y se hace el banco de leche, ¿verdad? Para que el niño pueda lactar. Y luego tenemos la lactancia materna diferida, que es la lactancia materna mixta o parcial, que no se da directamente del seno de la mamá, puede ser a través de biberón. Acá vemos por ejemplo una sonda nasogástrica. Esto puede darse en los niños que están internados en UTI, ¿verdad? De repente que no pueden lactar porque tienen algún tipo de dificultad respiratoria o alguna malformación a nivel de vías aéreas superiores, o no sé, o algo que le impida lactar, ¿sí? O una micrognatia. Entonces se puede dar leche materna no directamente del pecho, ¿sí? Acá, por ejemplo, a través de una sondita, y se hace el banco de leche, ¿verdad?
puede ser leche materna exclusiva de la mamá o la leche de banco de leche también, ¿verdad? Eso sería la lactancia materna diferida, ¿verdad? Son conceptos. Y ahora comentarles cómo funciona esta producción de leche materna, ¿verdad? Y inyección de la leche materna. Va a entender un poquitito que es directamente producido por estímulos hormonales, ¿verdad? Durante el embarazo, el estrógeno y la progesterona tienen la función de preparar a la mamá, ¿sí? La progesterona estimula el crecimiento de los alveolos y los lóbulos mamarios, y el estrógeno estimula la proliferación de los ductos lactíferos y las ramificaciones. Se va madurando. Ustedes saben que el pecho de la mujer, el seno materno recién está totalmente maduro posterior a la lactancia materna, ahí donde llega a su punto máximo de madurez el pecho de la mujer, ¿verdad? Entonces ahí es donde se va a madurar como para producir la leche, ¿sí? Aumenta de tamaño, hay acúmulo de gordura, acúmulo de líquido en el tejido mamario, etc. La prolactina va aumentando durante que va avanzando el embarazo, solo que no hay una producción así exclusiva de leche materna. O sea, ¿por qué no hay una inyección ni una producción no hay un derrame de repente de esa leche durante el embarazo? Porque la placenta de la madre secreta lactógeno placentario humano. Este lactógeno placentario humano inhibe la secreción de leche, ¿sí? Entonces, ¿cuándo va a salir, cuándo va a ser expulsa la leche? Una vez que el niño nazca y se produzca el alumbramiento, o sea, ya la expulsión de la placenta, ahí donde se va a ver completa ya esta producción de leche y la inyección de leche, ¿sí? Y luego está la oxitocina, ¿verdad? Digamos que la oxitocina es el pilar de lo que es la lactancia materna, porque con la oxitocina, que es secretada por la hipófisis posterior, neurohipófisis, es secretada en respuesta de la succión del niño. La madre va a secretar oxitocina, aparte que produce contracciones uterinas y ayuda también a la madre a no desangrarse posterior al parto. También hace con que se contraigan células alrededor de los alveolos, donde se recoge la leche y luego es expulsado, forzando su llegada a los senos galactóferos que se encuentran por debajo de la areola, y el reflejo de salida, ¿verdad? Cuando esta se contrae, los músculos se contraen dentro del pecho, impulsando la salida de la leche materna hacia afuera. Eso entonces hace la oxitocina, ¿sí? Entonces, ¿en qué momento se produce y se inyecta la leche? Con la salida de la placenta del nacimiento, ¿verdad? Sale la placenta y se inhibe el efecto inhibidor del lactógeno placentario humano y la progesterona, aumentando la secreción de la leche materna. Acá vemos un dibujito donde muestra este estímulo, ¿verdad? Que está íntimamente ligado con ese apego de la madre y el hijo. Algunas mamás lactantes inclusive refieren que se siente la contracción del seno inclusive antes que el niño succione, porque la mamá al ver al niño ya empieza a producir oxitocina y hay una contracción de la mamá. Entonces, bueno, resumen de las hormonas implicadas: el estrógeno y progesterona es para crecimiento y maduración, ¿verdad? Diferenciación del tejido mamario. La prolactina, producción, ¿verdad? Producción prolactina de leche, y la oxitocina, inyección de la leche. Entonces, con la succión. ¿Y cómo se produce? Bueno, y algo muy molecular, algo muy... imagínense, la saliva del niño en contacto con el pecho materno hace con que la producción de leche se modifique según sus necesidades, y el sentimiento de amor que la mamá tiene con el hijo hace con que se eyecte la leche. Imagínense. Entonces este vínculo madre-hijo es demasiado importante para el éxito y la continuidad de esta lactancia materna, ¿sí? Por eso el estrés postparto o depresión postparto es causa de hipogalaquia, el dolor de la madre también, que no puede disfrutar de ese momento
también es una causa de destete, ¿verdad? En la separación de la madre y el hijo, el rompimiento de ese vínculo también es causa de destete. Entonces, es muy importante ese apego, ¿verdad? Nuevamente les comento sobre el apego porque sí es importantísimo para la lactancia. Profe, e no caso da bombinha, ela não vai ter esse apego, mas ainda assim você consegue extrair. Claro, vas a extraer, pero con un volumen un poco menor. Si yo no tengo una succión posterior, porque la bombita, vos decís el extractor de leche, ¿verdad? Bueno, con relación a eso, si por algún motivo el niño no puede lactar inmediatamente, claro, el estímulo también va a ir produciendo, pero va a ser menor que el niño succionando. Porque el extractor, si bien hoy en día hay extractores súper maravillosos que te succionan desde el fondo, ¿verdad? Antiguamente se utilizaba ese manual que es muy superficial, ¿verdad? Entonces va a ser un poco menor, ¿verdad? Porque va a depender de la frecuencia con que te sacas también, ¿verdad? Va a producir. Lo que no va a cambiar es la composición, porque no, ahí uno no va a percibir, el cuerpo de la mamá no va a percibir las necesidades, va a ir produciendo porque va a haber estímulo, pero la composición va a ser más o menos estática, pero va a seguir. Lo ideal es que succione y una vez que empieza a succionar, le vuelva a dar el pecho materno, ¿verdad? Para que haya ese contacto. Pero sí, el estímulo va a haber y va a producir, ¿verdad? Solo que se sabe que en un porcentaje menor. Interesante también saber que las madres que no llegan a lactar por algo emotivo, por ejemplo, una madre con VIH o una madre de un feto muerto, de un óbito, de un niño que ovita, que no llega a lactar, si ella maduró su seno, si produjo leche por la progesterona, ¿verdad? Y puede llegar a tener leche, solo que la continuidad no va a ser posible, o sea, va a ir involucionando hasta que deje de producir, ¿verdad? En estos casos, por ejemplo, se utiliza la cabergolina. La cabergolina va a ir compitiendo con la progesterona para inhibir esta producción de leche, ¿verdad? Porque también estas mamás pueden tener riesgo de tener mastitis, porque esa producción de leche va a ocurrir cuando ocurre el alumbramiento, solo que no va a haber una continuidad de esta lactancia, ¿verdad? Entonces se utiliza la cabergolina para eliminar este estímulo de la progesterona. Pero sí van a producir, solo que no va a salir, no va a haber una manutención de la producción de leche, ¿verdad? Que eso sí depende de la succión, de una succión, de una salida de leche, ¿verdad? Cuanto más succión, más producción. Por eso la mamá va aumentando la producción de acuerdo con cuando el niño va creciendo, porque el niño va a succionar con mucho más fuerza, a veces con mucho más frecuencia, entonces la mamá va a ir produciendo según las necesidades del niño. Y el recién nacido succiona débilmente, entonces va a ir produciendo más poco, y luego más, hasta llegar a un aproximado. En realidad esto varía mucho según el estímulo, ¿verdad? Está en nuestro manual, ¿verdad? Está en nuestra guía de 100 a 600 ml, pero está comprobado que puede producir mucho más. Mayor succión, mayor producción. Bueno, existen muchas causas de la hipogalactia, que es una disminución de la producción de leche, ¿verdad? La agalactia sí es más rara, que es una inhibición total de la producción de leche. Suele ser algo primario y es súper raro. La mayoría de las madres que no lactan es por una hipogalactia, ¿sí? Que luego se va, si no se trata y si no se busca la causa, va aumentando hasta que la mamá simplemente deja de darle mamá. Pero estrés, baja autoestima, miedo, dolor, y lo principal creo yo que es la falta de apoyo, no solamente por parte de la pareja o de la familia, ¿verdad? Produce un bloqueo de la prolactina debido a que hay un aumento de la secreción de la adrenalina y noradrenalina, y eso hace que disminuya la producción de prolactina y disminuya la producción de leche. Entonces está directamente ligado también con los sentimientos y las emociones que tiene esta mamá, ¿verdad? Es más, posterior al parto, si uno indaga un poquitito de las madres que tuvieron hijos por parto vaginal, porque nosotros no imaginamos el parto vaginal como lo más doloroso que hay, pero en un acuerdo casi unísono, las madres refieren que durante la lactancia hay más dolor,
hay más sufrimiento, ¿verdad? Pero hoy en día esto está muy disminuido porque existen instructoras para la lactancia materna, ¿verdad? Ustedes seguramente ven ahí en Instagram, TikTok, ¿verdad? Que aparecen de repente propaganda. A mí al menos me aparece mucho, ¿verdad? Porque yo veo mucho la parte de lactancia, etc. Entonces hay muchas instructoras de lactancia materna, cómo agarrar al niño, cómo dar de mamar, etc. Entonces hoy en día disminuyó mucho el tema del dolor durante la lactancia. Pero claro, no todas las mamás pueden tener acceso a este tipo de atención. Y nosotros, lastimosamente, el personal de salud, tenemos muy poca paciencia también para enseñar y para mostrar. Entonces viene la mamá a producir menos leche por el dolor del agarre inadecuado, de la posición inadecuada, o una mama que no es de repente fácil de sostener o por su anatomía misma. Entonces simplemente se rinde la mamá y cae en tentación de darle una leche maternizada. Pero como les dije al inicio, todos deberíamos ser promotores de la lactancia materna. Cada vez que nos adentramos más en este tema, vemos los beneficios que tiene y es así realmente muy impresionante todo lo que puede, todas las ventajas que tiene. Acá les voy a hablar de una mínima parte de todo lo que puede ser beneficioso tanto para el bebé como para la mamá. Previene enfermedades respiratorias, diarreicas. Se sabe que reduce la mortalidad infantil hasta un 13%, disminución de la incidencia de enfermedades crónicas y también se habla de un aumento del desarrollo cognitivo. Esto está muy relacionado también con el apego de la madre también, ¿verdad? Con el tiempo, este éxito de la lactancia materna, este vínculo madre-hijo, es muy importante también para el desarrollo cognitivo y emocional y sentimental y psicológico para el paciente pediátrico, ¿verdad? Entonces, así, para que vean así bien detallado, no va a ser muy largo. Por ejemplo, para que entiendan qué significa esto. Tipo de lactancia materna. Acá por ejemplo dice cualquier tipo de lactancia materna, sea mixta o lactancia materna hasta los 6 meses, o cualquier tipo de lactancia materna, previene hasta un 64% de gastroenteritis. ¿Verdad? ¿Por qué? Por todo todas las inmunoglobulinas que el niño está adquiriendo a través de la leche materna. Por ejemplo, también las enfermedades respiratorias son las más prevenibles también con la lactancia materna. Acá, por ejemplo, habla de lactancia materna exclusiva, más de 6 meses. Se sabe que 63% de disminución de infecciones respiratorias altas, como faringitis, otitis, sinusitis, ¿verdad? Si tengo una lactancia materna exclusiva, por lo menos mayor o igual a 4 meses, previene hasta 72% de infecciones respiratorias bajas. Y si va más para allá de los 6 meses o llega hasta los 6 meses, hasta 77% de prevenir enfermedades como bronquiolitis, neumonía, ¿sí? Bronquiolitis por virus sincitial respiratorio, más de 4 meses de lactancia materna, ya previene 74% del riesgo de tener esta patología. No riesgo de tener, ojo, porque igual de repente estas enfermedades infecciosas es de acuerdo a la exposición, sino que la gravedad de la enfermedad, ¿verdad? Y esta enfermedad que le lleva inclusive a terapia intensiva, un porcentaje bastante grande de pacientes, disminuye muchísimo el porcentaje gracias a esta lactancia materna, ¿verdad? Otitis, dermatitis, cualquier tipo de alergias, tanto alimentarias como de piel, etc., también previene bastante. Diabetes mellitus tipo 1, tipo 2, obesidad, cualquier tipo de lactancia materna previene hasta 24% de obesidad. Leucemia, enterocolitis necrotizante con una enfermedad del neonato, ¿sí? Celiaquía, enfermedad de Crohn, enfermedades intestinales, inflamatorias intestinales. Hay mucho, y cada vez se está estudiando más y se ven las ventajas que tiene, ¿verdad? Ojo, nada es absoluto, ¿verdad? Me van a decir, pero yo solamente tomé leche de fórmula y nunca me enfermé. Claro,
si vamos, no podemos individualizar cada cosa. Acuérdense que en medicina todo es por frecuencia y por estadística, ¿verdad? Claro que nada es absoluto, ¿verdad? Ay, yo no mamé y yo soy sana, entonces es mentira, ¿verdad? No es así. Pero si nosotros tenemos evidencia, todo en medicina basado en evidencia, ¿verdad? Nosotros tenemos como finalidad, al ser promotores de la lactancia materna, tenemos finalidad con que las personas, los pacientes, sepan de estos beneficios y busquen eso, ¿verdad? Porque guay que vos no sos la excepción y vos tenés estas patologías y fue a causa de eso, ¿verdad? Entonces siempre es por frecuencia, por estadio. Bueno, y para la mamá, que nosotros le vamos a contar a la mamá también. Entonces se puede hacer, inclusive los ginecólogos, los tetras pueden ya hablarle de lactancia materna a la madre durante su prenatal. Existe también una consulta con pediatría, una consulta materna con pediatría antes de dar a luz, pero no es muy usada, no es muy frecuente. Pero sí sería interesante, y que nosotros hacemos en esa consulta, hablamos justamente de los beneficios de la lactancia materna, hablamos del apego precoz, le decimos cómo vamos a actuar en ese momento, para que la mamá esté preparada para lo que está por venir, ¿verdad? Pero como les dije, los tetras también pueden hablar sobre esto. Uno de los beneficios es que previene la hemorragia postparto. Ustedes saben lo que es la atonía uterina, ¿verdad? ¿Ya vieron eso en ginecólogos? ¿Saben lo que es? El útero sufre tanto estrés, ¿sí? Tanta fuerza, ¿verdad? Tanta presión, que al haber la expulsión del niño, del paciente, el útero queda cansado, queda agotado, y en vez de contraerse y evitar así el sangrado, queda así, queda flácido, ¿verdad? Entonces, ¿qué hace esta lactancia materna? Ayuda a la contracción uterina. Esto se llama reflejo de Ferguson, ¿sí? Esta contracción uterina, gracias a la oxitocina, hace con que se vaya evolucionando a través de la placenta y colapsen las arterias. Y ahí evita el sangrado postparto y evita la atonía uterina y evita una histerectomía de urgencia, evita un óbito materno, ¿verdad? Entonces, es un beneficio súper importante, ¿verdad? ¿Qué vamos a hacer si es que tiene ese apego y si es que tiene la lactancia en ese primer momento, lo inclusive, ¿verdad? Otro de los beneficios que es también muy importante, muy interesante, ¿verdad? Es el método contraceptivo, o sea, evita un nuevo embarazo muy precozmente. ¿Y cómo hace eso? En realidad evita la ovulación precoz, esa lactancia materna exclusiva, ¿verdad? Pero solamente si es que hay una lactancia materna exclusiva durante los 6 primeros meses. Y que ¿por qué los 6 primeros meses? Porque después ya va a comer el niño, ya no va a ser más una lactancia materna exclusiva. Y si es que la madre tiene amenorrea durante ese tiempo, solo ahí tiene ese método contraceptivo efectivo, digamos, ¿verdad? Bueno, reduce también el riesgo de depresión postparto, contribuye al desarrollo psicomotor sensorial del bebé, ¿verdad? Protege contra la diabetes mellitus tipo 2, ayuda a la pérdida de peso, ¿verdad? El peso ganado durante la gestación. Eso también vas a perder todito tu peso, mamá, si es que empieza a mamar tu bebé, ¿verdad? Y lo mejor, ¿verdad? Económico, higiénico. Imagínense tener que estar de aquí para allá con un biberón, preparar el agua caliente. Hay riesgo de contaminación, más riesgo de contaminación. En cambio, la lactancia materna, la mamá saca su centro, te da de mamar, vuelve a guardar. Económico, higiénico. No hace falta que yo caliente el agua, prepare, vea dónde preparar, etc. Y aparte que se ahorra también evitando comprar la leche fuera. Cada latita, no sé, en realidad no manejo los precios, pero menos de 100.000 no va a estar una leche chiquitita que le va a durar 3 a 4 días, ¿verdad? 150.000, 170.000, no sé cuánto está ahora dependiendo de la marca, ¿verdad? Pero es caro, es caro. Hay un cuadrito donde muestra los beneficios también, que es un poco más esquemático para que vayan mirando, ¿verdad? Bueno. Y las causas del destete, vamos a hablar también de causas del destete. Esta clase vamos a dar en 2 clases, ¿sí? Una clase bastante larga, vamos a dar en 2 clases. Ahora le voy a hablar sobre las causas del destete, la hipogaláctea y la composición de la leche. Y en la clase siguiente vamos a hablar sobre la técnica de la lactancia.
¿sí? Que voy a tratar de subir el simulador para que puedan ver, para que sea más fácil, que ustedes puedan visualizar, que sea más fácil la comprensión, por lo que van a tener que explicarme eso después. En el examen o en los seminarios van a tener que explicar cómo dar de mamar, ¿sí? Porque es importante que ustedes sepan porque ustedes van a ser promotores de lactancia materna, siendo personal de salud. Si ustedes no saben, ¿cómo le van a ayudar a la mamá a lactar, verdad? Siendo internos, ustedes le están ayudando a la mamá siempre allá en maternidad, entonces tienen que saber. Bueno, las causas de destete, en realidad es mucho más frecuente en nuestro medio, en zonas urbanas, dice así, ¿verdad? Cuanto más hay un nivel socioeconómico más alto, es más frecuente este destete. Si bien está muy relacionado con la ignorancia en sí, en realidad con ignorancia, ¿verdad? Porque uno no sabe todos los beneficios, tanto para mí como para mi hijo, sino que también la gente se fija mucho en lo que es la estética de las mamas, ¿verdad? Como les dije también, la mama está muy sexualizada, entonces se utiliza como no decirlo así, sino que hoy en día las mujeres se preocupan por su estética antes que de repente brindar estos beneficios a los niños. Entonces madres que tienen prótesis o simplemente que no quieren que se caiga o no quieren que aumente la elasticidad de la piel del seno, deciden no lactar, ¿verdad? Pero yo creo que es todo por ignorancia, ¿verdad? Por no saber los beneficios. Pero claro, hay un cambio de anatomía, eso es indiscutible, va a haber un cambio de anatomía. La madre que tiene prótesis sí puede dar de mamar, ¿sí? Va a haberse dificultad en la cantidad de producción de repente, pero puede dar de mamar, sí. Hoy en día no es contraindicación, pero se ve más en zona urbana y en condición social mayor condición social, más bien por estética. Bueno, y luego tenemos la agaláctea, que es una nula producción de leche, que es súper rara, ¿verdad? Puede presentar, pero es súper rara. Y la hipogaláctea, que es lo más frecuente, ¿verdad? La producción disminuida. Un nuevo embarazo, más bien por creencias también, así como les dije, ¿verdad? Muchas veces se evita seguir la lactancia materna por un nuevo embarazo, por creer de repente que la leche ya no le va a alimentar a este niño o le va a retirar los nutrientes que debería de estar utilizándose para el niño en gestación, etc. Pero esto se ve en cada caso, ¿verdad? Existen también contraindicaciones, por ejemplo, un embarazo de riesgo, ¿verdad? Ahí se va a evaluar, pero suele ser causa de destete. O de repente la creencia que el niño ya está grande y que ya no debería de estar mamando. Algo que no está acá, pero yo veo mucho en consultorio, ¿verdad? Por ejemplo, ya no le gusta más, mi leche no tiene alimentos, creencias también. Pero hay un motivo que no está en los manuales, pero yo sí escucho en consultorio, que es cuando empieza a salirle los dientes al niño, ¿sí? Hay algunos niños que muerden. Yo he visto una mamá que casi tuvo el pezón amputado por la mordida del bebé. Y es una zona muy delicada, con muchas terminaciones nerviosas y es muy doloroso. La mamá vino así con mucho desespero, ella no quería dejar de darle mamá, pero la niña tenía manía de morderle, o sea, no sé, le mordía a la mamá y bueno, no. Por suerte ya pasó los 6 meses, ¿verdad? Ya empezó a tener los dientes casi un año y ya decidió el destete y tiene que apoyar también esa decisión, ¿verdad? ¿Qué vamos a hacer? Riesgo-beneficio, ¿verdad? Al bebé. Por suerte ya se alimentaba. Entonces, no está ahí, pero suele ser causa de destete también, los dientitos del bebé. Bueno, y la hipogaláctea. ¿Qué es la hipogaláctea? Una producción insuficiente, ¿sí? O una producción disminuida. Tenemos la hipogaláctea primaria, que se debe más bien al desarrollo o alteración de la función de la glándula mamaria, y la secundaria, que es adquirida por otras cosas que vamos a ver también. Entonces, la hipogaláctea primaria puede ser por la morfología, el modelo de la mama, ¿verdad? Que hay algunas mamas, que se llama la mama tuberosa principalmente, que es una mama de muy difícil
amamantamiento, ¿verdad? Porque tiene unas características, le voy a mostrar, que hace con que se dificulte el agarre del bebé a la mama y ahí se dificulte la extracción de leche, ¿verdad? No la producción en sí, pero sí la continuidad de la lactancia. Y luego tenemos el síndrome de Sheehan. ¿Ya escucharon ya? El síndrome de Sheehan es cuando hay una necrosis de la hipófisis, ¿sí? Esto ocurre posparto debido a una isquemia a ese nivel, ¿sí? Y no teniendo una glándula pituitaria, ¿verdad? Acá por ejemplo vemos que está vacía. No teniendo esa glándula pituitaria no vamos a tener producción de prolactina y no va a haber, o va a haber en una escasa cantidad, ¿verdad? De repente no se dañó todo la hipófisis y hay una producción, pero una producción escasa. Entonces, ese también sería una hipogalantia primaria. O inclusive podría ser un caso de agalantia misma si es que hay un daño total, ¿verdad? Bueno, cuando hablamos de la morfología mamaria, ¿verdad? Doutora, Sí. a mãe ela consegue identificar essa hipogaláctia vendo a mudança na quantidade que o neném mama ou ela consegue sentir? Assim, uma pergunta. En realidad va a ser reflejado por varias cosas. El niño va a llorar más, ¿verdad? Porque va a tener hambre, va a bajar de peso. La mamá te puede decir que no siente turgente la mama, porque sí se siente. A medida que se va cargando, la mama se vuelve más dura, ¿verdad? A medida que va llegando el momento que el niño tiene que mamar, la mama está turgente, está llena, se le siente llena. Y una vez que el niño va mamando, se le siente más delgada a la mama. Y la madre te puede referir, doctora, yo siento que no se carga mi pecho, te puede decir. O el niño llora y vos le pesás en los controles y ves una disminución de peso también, que es el principal. Eso es lo más fidedigno para saber que una lactancia está siendo efectiva, es un descenso de peso. ¿Sí? Porque a veces el llanto puede ser porque no le está agarrando bien o por cólico, ¿verdad? El llanto puede ser por varias cosas. De repente la percepción de la mamá también puede estar errónea, ¿verdad? Yo siento, pero el bebé está creciendo bien. Yo siento que no se carga, pero el bebé está succionando todo, entonces le ve más flaquita a la mamá. Entonces la percepción también puede ser errónea. Ahora, la pérdida de peso sí no te va a mentir, ¿verdad? La pérdida de peso es lo más fidedigno, donde vamos a darnos cuenta que la lactancia no está siendo un éxito y necesita complementar o necesita evaluar qué está pasando, por qué no está siendo efectiva, va a ser el descenso de peso, ese es lo principal. Pero si la mamá puede sentir, puede percibir y él nos va evaluando cada caso. Y es importante esto porque yo como pediatra, ¿verdad? O como médica general que le voy a estar evaluando a ese niño o a ese neonato, a ese lactante, yo debo de solicitarle a la mamá, si es que yo estoy pensando que es una mala técnica o algún problema en la lactancia en sí, un descenso de peso, yo tengo que evaluar esa técnica de lactancia. Yo tengo que solicitar a la mamá que en esa consulta le dé de mamar a su bebé. ¿Sí? Tengo que solicitar. Por eso la consulta no puede ser hecha en 15 minutos, a veces media hora, a veces 40 minutos, a veces una hora, principalmente en este grupo etario que es desde los 1 mes hasta los 12 meses. Cada control de rutina lleva mucho tiempo. Entonces, evaluar un poquitito la morfología también de la mamá, ¿verdad? De la mama de la madre, ¿verdad? Del pecho de la mamá. Existe, como les dije, la mama tuberosa. Ahí está una diferencia entre una mama normal o esperada, ¿verdad? Anatómicamente hablando, de una mama tuberosa. La mama tuberosa se dan cuenta, por eso tuberosa, ¿verdad? Porque es como algo, hay una disminución de la glándula mamaria, hay un anillo constrictor que evita que esta mama se desarrolle en sí. El polo inferior está alto, un surco ascendido, un déficit del polo, no tiene esta curvatura inferior, ¿verdad? Y la areola es mucho más grande, acá se ve la areola, ¿verdad? Mucho más grande y eso hace con que el pezón sea más aplanado también. Y el niño no puede abrir tanta la boca porque el niño es chiquitito, ¿verdad? No puede abarcar toda la areola.
Y es importante que casi toda la areola esté dentro de la boca del niño, porque ahí succiona desde adentro. Si el niño agarra solamente el pezón, hay lesión del pezón, ¿sí? Hace como una presión y una isquemia a ese nivel, produciéndose grietas. Grietas son fisuras, grietas, sangrado, y no sale toda la leche que está adentro. Sale ahí lo superficial y el niño queda nervioso, va succionando más y es un dolor terrible para la mamá. Terrible. Bueno, entonces sería la mama tuberosa, ¿verdad? Tiene un anillo constrictor, que es acá, un anillo constrictor muscular, déficit del polo inferior, un surco ascendido, la areola está dilatada, la glándula constreñida. Entonces es una mama difícil, no imposible, pero difícil para lactar, ¿verdad? Luego tenemos la nueva evolución también de la mama en sí, una mama. Acá no hablamos tanto de tamaño, sino que la evolución de la mama en sí, ¿verdad? Los estadios de Turner. De repente un estancamiento en el estadio de Turner. No solamente una mama pequeña, sino que la evolución de la mama, ¿verdad? Porque a veces yo puedo tener una mama pequeña, pero que es pequeña por la constitución en sí de la mamá, pero está madura, ¿verdad? Está madura la mama, solo que no es grande, ¿verdad? No es grande, nada más. Y luego también tenemos el síndrome de Pollard. El síndrome de Pollard es una agenesia de la mama. Nace sin pecho, sin mama, ¿verdad? Tanto en la parte muscular, por ejemplo, una resonancia muestra que no tiene luego el músculo, no tiene, ¿verdad? Y tampoco la glándula. O sea, el síndrome de Pollard puede ser unilateral o puede ser bilateral. En realidad no debería de ser un impedimento, no debería ser tanto un motivo para una hipogalactia, porque en teoría una mama, si está madura y si no tiene una mama tuberosa y si la madre de repente tiene una buena técnica de lactancia, puede suplir fácilmente las necesidades de ese niño, ¿verdad? Va a producir más, ¿verdad? Pero no debería ser tanto. Pero sí, suele ser una de las causas también de el no éxito de la lactancia materna, el síndrome de Pollard. Ay, no, la mama tuberosa es una mama difícil, pero se puede, ¿sí? Con mucha técnica, con mucha paciencia, con la posición adecuada, se puede dar de mamar igual con una mama tuberosa. Y luego está la hipogalactia secundaria, que es la más frecuente, ¿sí? La más frecuente. Aparece ya por factores externos o situaciones que interfieren en la producción o el vaciamiento de la mama. Por ejemplo, esa separación de la mamá y del bebé, ¿verdad? Después del parto. Un horario rígido de lactancia. Pongamos que, no, le voy a dar 15 minutos, como, ay, ya escuché, les juro que ya escuché. Tiene que darle nomás 10 minutos, después le sacas. No es así, no hay un horario rígido. O cada 4 horas, cada 3 horas. No, es lactancia materna a libre demanda, ¿sí? Estrés, ansiedad, fatiga, dolor, ¿verdad? Como dijimos, esto hace que aumente la producción de adrenalina, noradrenalina y disminuye la producción tanto de progesterona como oxitocina también, ¿verdad? Anemia severa de la madre, también puede haber una disminución de la producción de leche. Reintegración precoz al empleo también, ¿verdad? Si es que no se habla sobre esto, no se hace el banco de leche, porque se puede hacer un banco de leche propio en la casa. Entonces, de repente la madre ya va a empezar a trabajar, no hizo su banco de leche, entonces le empieza a dar leche de fórmula. Desconocimiento del personal de salud, si yo no le explico a la madre no va a saber. Mala técnica de amamantamiento, esto genera dolor, genera una disminución, y habiendo dolor hay una disminución de la succión y disminución de producción, ¿verdad? El frenillo lingual corto, en guaraní usá, en portugués lengua presa, ¿verdad? También llamado, su nombre real es anquiloglosia, ¿sí? La anquiloglosia es el frenillo lingual acortadito. Eso hace con que la lengua esté
presa en el piso de la boca y no agarra, la lengua no agarra a la mamá. Y eso se ve, altera la succión, ¿sí? La micrognatia también, una disminución de la proyección de mentón. Una micrognatia, una retracción de la retrognatia, una micrognatia, el niño no puede agarrar, no tiene ese agarre. Introducción precoz de las fórmulas alimentarias. Cuanto más toma la leche de fórmula, menos va a mamar y menos se va a producir, ¿verdad? Y publicidad y promoción de las fórmulas lácteas. Ustedes saben que en muchos países está prohibido, está en su constitución nacional, la prohibición de la publicidad y promoción de las fórmulas lácteas. Porque nosotros somos consumistas, ¿verdad? Nosotros vivimos en un mundo consumista. Y las propagandas te pintan un mar de posibilidades que tienen probióticos, simbióticos, multibióticos, que el niño que toma la leche maternizada va a tener un coeficiente intelectual superior al otro. Entonces te convence, ¿verdad? Te convence la promoción. Entonces hay lugares donde está totalmente prohibido la promoción en la televisión, en internet, etc. Porque sí, convence. Bueno, causa la hipogalantia nuevamente, el niño nuevamente, ¿verdad? Un niño que está enfermo, obviamente, traumas relacionados al nacimiento, una malformación a nivel de vía aérea superior, de la boca, como la bilepurino, nasoqueilopalatoquisis, el nombre completo cuando hay una fisura total, nasoqueilopalatoquisis. Falta de tono muscular para agarrar, para succionar, etc. ¿verdad? Y la promoción y publicidad, como les dije, ¿verdad? Acá estamos unos cuantos más conocidos nomás, porque hoy en día hay muchísimas opciones. Antirreflujo, mejor digestión, no sé, de todo van a encontrar. Claro que tenemos otra vez la suerte de tener estas opciones. Porque así como vieron, hay causa hipogaláctea, que no hay forma, hay madres que no pueden lactar, enfermedades o niños que quedaron sin madre. Claro que sí, tenemos una opción y hoy en día también hay supervivencia en el grupo infantil a causa de esto sucedando en la leche materna, ¿verdad? Pero tenemos que saber que solamente en esos casos deberíamos de indicar. No debería nunca ser nuestra primera opción. Nunca. ¿Sí? Una opción justamente. Una opción a la leche materna, ¿verdad? Y el principal problema es desinformación, es ignorancia. Ignorancia en el sentido de ignorar lo que puede proveer al niño y la mamá, ¿verdad? Acá, por ejemplo, la mamá misma luego le dice a la hija: yo no tuve leche, entonces vos tampoco vas a tener. Así le dice. O la suegra le dice: yo le crié a todos mis hijos muy sanos conforme le crecieron bien. O la amiga le dice: 15 minutos nomás tenés que darle cada leche, cada toma. La cuñada le dice a la mamá: dar el pecho es tan esclavo, ¿verdad? Tiene que estar ahí con el bebé todo momento, ¿verdad? Los biberones te facilitan la vida. Si vos pensás así, bueno, tiene razón, ¿verdad? Pero de repente el marido que quiere dormir toda la noche le dice: ¿será que no duerme de noche porque tiene hambre? Quiere darle el biberón para que esté satisfecho y él pueda dormir también, ¿verdad? Nunca le dejes antes de las 3 horas, dice la vecina. O el pediatra desinformado, que no está actualizado, le dice: vamos a darle un biberoncito de refuerzo para ayudar. Y cosas así. O sea, desinformación e ignorancia en realidad suele ser el principal problema. Claro que tampoco juzgarle a la mamá, eso tiene que saber, nunca juzgarle. Cada situación uno tiene que evaluar bien minuciosamente y ver qué está por detrás, por qué la mamá optó. Hay presión social, hay presión familiar, hay alguna alteración en la mama, hay un estrés postparto, una depresión postparto. O sea, esto es tan complejo en realidad, que a veces uno queda así, Dios mío, qué mucho trabajo tengo yo en buscarle por qué este bebé no está mamando, por qué no le doy nomás su fórmula y ya está. La mamá quiere, la suegra quiere, el marido quiere, voy a darle más, y ya está. Es fácil, ¿verdad? Por eso cada día hay más personas, más niños que no lactan, porque es más cómodo para
nosotros paramos y pensamos, bueno, ¿qué beneficio yo le puedo dar? Entonces, si yo pienso con responsabilidad y con responsabilidad, ¿verdad? Con responsabilidad a mi paciente, yo voy a darle ese tiempo, esa atención de calidad e informar todos los beneficios, escuchando siempre la otra parte y viendo y evaluando, ¿verdad? Evaluando si en verdad necesita y si hay opción, a veces respetar y no juzgar, ¿verdad? No juzgar tampoco. Pero tenemos que saber lo que sucede en realidad para que podamos intentar al menos, ¿verdad? A ver, ¿qué pasó? Bueno, a ver cómo estamos. No vamos, como le dije, no vamos a dar todo, vamos a ver la composición de la leche, pero cuando es para la técnica, eso ya vamos a pasar después vamos a dar la siguiente clase para que puedan ver con el simulador, más fácil hacer. Bueno, con relación a la composición de la leche, bastante distinta a la leche de vaca. Más bien, de repente, no que no le va a alimentar, sino que la composición suele ser un poco distinta, obviamente, y tiene un exceso principalmente de proteínas y de electrolitos que sobrecarga, satura al glomérulo, al riñón en sí. Muchas veces no se puede filtrar, ¿verdad? Exceso de fenilalanina, tirosina, sodio, proteínas más pesadas, ¿verdad? Y aparte que no tiene los factores protectores. Tendrá factores protectores para la vaquita, ¿verdad? Pero para mí, recién nacido, para mi niño no tiene. La leche materna, en cambio, sí, tiene las inmunoglobulinas, macrófagos, tiene lipasa, que no tiene la leche de vaca, tiene bifidobacterium, o sea, tiene un probiótico, ¿verdad? Que ayuda a la digestión de ese meconio, ayuda a la eliminación de ese meconio también y de la digestión más rápida. Cuando hablamos de hierro, ninguno de los dos tiene hierro, mínima cantidad que no sirve, digamos así. Por eso el niño tiene que tener un aporte de hierro a partir de los 4 meses, ¿sí? Y los pacientes que nacen prematuros a partir de los 2 meses nosotros ya le damos hierro. Bacterias malas para el niño no hay en la leche materna, en la leche de vaca hay, ¿no? Principalmente las leches no pasteurizadas. Y eso. Y luego tenemos la etapa de maduración de la leche. La primera leche, lo primero que sale de la mama se llama calostro. El calostro es una de las, es súper importante que el niño reciba este calostro porque ahí es donde radica el mayor porcentaje de las inmunoglobulinas, ¿verdad? Digamos que sería para crear las defensas del niño que el niño no tiene todavía, ¿verdad? Entonces tiene un valor energético aproximadamente de 66 a 70 kilocalorías cada 100 ml. Aparece en los primeros días después del parto, tiene una mayor composición, como les dije, inmunoglobulina, vitamina A, lactoferrina, es menos gordurosa, pero después el niño va a ir recuperando con la leche madura, ¿verdad? Tiene lactobacillus bífidos, se considera la leche inmadura, pero porque después va cambiando su composición. Entre el calostro y la leche madura tenemos lo que se llama leche de transición, pero vendría a ser el cambio nada más, ¿verdad? Que ocurre entre el 5º y el 10º día del parto, menor cantidad ya de inmunoglobulina, empieza a aumentar lípidos, vitaminas, lactosa, ¿verdad? Y si vemos así, extraída la leche, vemos también que el calostro es un poco más amarillito, es más translúcido, parece agua, parece un agua amarillenta, ¿verdad? Y ya la leche madura es más espesa, más pesada, más blanca, ¿verdad? Tiene más lípidos, ¿verdad? Cuando hablamos de frecuencia de las tomas, como les dije, también al inicio es a libre demanda. Libre demanda significa cuando quiere, cómo quiere, dónde quiere. Pero sí no hablamos de un máximo de tomas, pero hablamos de un mínimo, para evitar que el niño descienda de peso. Un mínimo de 8 veces al día, o sea, un mínimo de cada 3 horas. Pero no le solemos decir esto cada 3 horas, porque la mamá ya queda con eso. Entonces le decimos cada vez que el bebé quiere. Y si quiere cada 1 hora, y cada 1 hora le vas a dar. Pero trata de que no supere las 3 a 4 horas, porque el niño puede bajar su azúcar. Eso es lo que le decimos a la mamá. Trata que no supere eso.
está durmiendo, ya pasó 4 horas, entonces trata de despertarle y darle. Pero como un máximo no existe, ¿sí? Diferencias nuevamente, ¿verdad? No hace falta que memoricen esto, tienen que saber nomás que lo principal es que el calostro tiene menos calorías y tiene más inmunoglobulinas, ¿sí? Que es súper fundamental. No se hace banco de leche del calostro, ¿sí? Porque el calostro es lo que necesita el niño cuando nace. Entonces yo no puedo estar guardando eso porque después ya no me va a servir. Yo necesito en ese momento. Entonces el banco de leche no se guarda el calostro se tiene que dar, ¿sí? Comentarle esto también a la mamá. El niño va a ir, toma muy poquitito y duerme, sí, porque esa cantidad pequeñita ya es suficiente para llenar su estómago. Sí, enseguida va a tener hambre porque enseguida se va a vaciar su estómago, pero es así hasta que el niño va creciendo y va aumentando la cantidad de ml que va a recibir, es lo lógico. Entonces explicarle también eso a la mamá, que no se desespere si es que mama un chiquitito o que se extrae y solamente hay un 10 a 15 ml, no importa eso. Eso es lo que va a recibir al inicio y va a ir aumentando, ¿verdad? Este ya vamos a dejar para la próxima, porque tiene 90 diapositivas tiene esta clase. Tengo algunas modificaciones de la clase del año pasado, entonces si tienen su clase del año pasado pueden utilizar para anotar, pero es distinta, ¿sí? Después les suelo pasar otra vez.